Hola, ¿qué tal? Te recordamos que este programa se hace gracias a los oyentes que nos financian. Y se emite desde el estudio de la República Independiente de la Radio, donde también se graban otros podcasts. Vamos a empezar. No reparamos en ello, pero comemos tan distinto de nuestros bisabuelos. En cualquier tienda de nuestras ciudades podemos comprar uvas en mayo, espárragos en enero, 10 versiones de tomates todo el año, mejillones en lata y gambones helados, carne de las antípodas del animal que sea. La forma en que comemos es espléndida y es una de esas prácticas que participan de la condición decisiva de estos tiempos. Solo podemos hacerlo porque lo hacemos pocos. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Si todo el mundo quisiera comer de la forma que describía en esas palabras Martín Caparrós, no habría planeta capaz de sostenerlo. Pero sí es perfectamente posible alimentar a todos los que lo habitamos. De sobra. Porque en la actualidad se produce un 60% más de lo que la humanidad necesita para alimentarse. Sin embargo, hay más de 700 millones de personas que pasan hambre. Las contradicciones de la comida parecen inagotables. Una tercera parte de la producción mundial se pierde en el camino o termina directamente en la basura. Producir eso que no se va a comer nadie produce el 10% de las emisiones de efecto invernadero y consume 300 millones de barriles de petróleo y la cuarta parte del agua dulce disponible. El hambre no es una enfermedad ni un virus, pero su tasa de mortalidad supera a la de la malaria, el SIDA o el COVID-19. La malnutrición ha disparado enfermedades como la diabetes, distintos tipos de cáncer o la obesidad. Hoy las personas con sobrepeso duplican a las que pasan hambre. En este episodio vamos a devorar las paradojas de la comida a través del nuevo número de papel de la revista 5W, titulado Comida y recién salido del horno. Una suculenta edición de más de 250 páginas de crónicas, entrevistas, ensayos, poemas, fotografías que nos invitan a probar y saborear el mundo para descubrir cómo nos relacionamos con la comida y con su escasez. Hablamos del coste humano detrás de modas alimenticias que se escudan tras la etiqueta de saludables. De la fórmula mágica que nos hace consumir productos, que no alimentos, de forma compulsiva. O del uso del hambre como arma de guerra en Palestina. Damos la vuelta al mundo para descubrir qué se esconde detrás de todo lo que termina en tu plato. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Where? ¿Dónde? When? ¿Cuándo? Why? ¿Por qué? 5W. Crónicas de larga distancia. Para hincarle el diente a todos estos temas tenemos en el estudio a Agus Morales, director de 5W, y a Ana Suriñac, su editora gráfica. Crudos días y enhorabuena por este preciosísimo número, ¿eh? Crudos días, nuestra visita anual, muy importante, Sí. muchas gracias. Bueno, yo Bueno, es la primera de Ana, ¿eh? Estoy alucinada. Que está fascinada con la República Independiente. Fíjate, es que independizarse y montar repúblicas funciona muy bien, ¿eh? Pues da mucha envidia, la verdad. Pues nada, os animo a hacer lo mismo, pero de todas maneras no Vale, tenemos nada que... Luego hablamos. Sí, que no tengáis vosotros porque tenéis un precioso número sobre la mesa para celebrar además 10 años de 5W. Sí, yo venía pensando en el primer número, de hecho, que hicimos también cuando salió del horno, cómo era la cristalización de un proyecto colectivo, ¿no? Y fue un momento muy bonito, la verdad, para todo el mundo. Porque recuerdo ir a imprenta ahí un día que hacía frío y recogerla y ver lo que era, ¿no? Y ahora también 10 años después, pues la suerte de poder hacer este tipo de periodismo, que somos pocos, pero de momento aguantamos gracias a los que son la inmensa... mayoría, ¿no? Minoría, perdón, la inmensa minoría, que es la gente que nos apoya, etcétera. O sea que estamos muy contentos de... ¿Qué significa este 10º aniversario, este número 10, y por qué dedicarlo a la comida, Ana? Bueno, ves que Agus habla ya nostálgico, ¿no? Yo lo escucho, estos 10 años le están afectando más de lo que yo creía. Sí, sí. Bueno, sabes que siempre intentamos hacer números que sean temáticos. Y hacía tiempo que queríamos dedicar un número a la comida porque la comida mueve el mundo y hay muchas contradicciones solo en el acto de comer, ¿no? Uno mismo tiene contradicciones. Yo cuando estábamos haciendo el número le decía a Agus, yo no sé si quería hacer este número, no sé si quería saber tanto sobre lo que significa la industria cárnica, las consecuencias que tiene en el medio ambiente.
E incluso hemos cambiado un poco la manera de comer, ¿no? Yo creo que es un número que te hace pensar que al final es lo que intentamos también en 5W. Es un número que nos va a generar mucha responsabilidad social a la hora de comprar en el supermercado y el mercado. De momento el desayuno ya lo hemos cambiado, de verdad, al final yo pienso que lo más importante en esto, como en otros temas, es tomar conciencia, ¿no? Y una vez la tienes, pues actuar, y evidentemente pues estamos llenos de contradicciones en todos los sentidos, ¿no? Pero efectivamente, que esa es también un poco la idea de la revista, que siempre escoger un tema imposible, porque aquí hablamos de aspectos muy concretos al final, ¿no? Que es lo que vale la pena intentarlo, ¿no? Por parafrasear a Caparrós, que también siempre lo dice, ¿no? Y en el caso de la comida, pues tiene esa particularidad de que tiene un impacto directo. Tú puedes tener un impacto directo, ¿no? A través del consumo, ¿no? Entonces es algo que frente a otras cosas que quizá son más difíciles de que la gente diga cómo reacciono, ¿no? Pues esto sí que tiene una traducción muy directa. Todos los días intentamos comer, por lo menos un par de veces. Parafraseando a Martín Caparrós, autor del Hambre, él también dice que la comida es todo lo que está bien y todo lo que está mal en el mundo. ¿Qué dice la comida sobre lo que somos? Yo creo que había una cosa muy interesante mientras lo hacíamos, y es que la comida es algo muy identitario, ¿no? Nos liga a la tierra, a la familia, ¿no? Pero a la vez no hay mejor antídoto contra el racismo, porque cualquier plato tiene algo de otra parte, ya sea los ingredientes o ya sea la propia receta, ¿no? Entonces, esa tensión, que es un gran reflejo del ser humano, y a través de la comida es que se puede contar todo, ¿no? De hecho, contáis el mundo entero. Suele ser habitual en vuestros números dar la vuelta al globo, parando en distintos puntos. ¿Cuáles habéis elegido en esta ocasión? Bueno, hemos elegido, ha sido como más ejes temáticos lo que hemos elegido, pero hay temas pues de Gaza, empezando por la portada, hay temas de Latinoamérica, hay un trabajo muy bueno de un fotógrafo, Carl Maxini, que habla de cómo los alimentos están expoliando Latinoamérica. Pasamos también, porque muchas veces creemos que solo se pasa hambre en países en vías de desarrollo, pero contamos también que en Francia, o podría haber pasado exactamente igual en España, ¿no? Que se pasa hambre en Francia también. Y vamos un poco recorriendo toda la geografía. Evidentemente, Agus viajó a India para contarnos que el curry no existe. Pone cara de cómo no, como no podía ser de otra manera. Comentar, sí. Sí, esto no vamos a adelantar acontecimientos, pero sí, es importante este descubrimiento. Líbano, no sé, ayúdame más. Senegal. Sí, como siempre intentamos también que haya ese equilibrio geográfico. También España está, ¿no? Y también temático, ¿no? Y que para que poder ensayar ese discurso global. Y en ese número también, bueno, cargáis, lo estáis contando ya, contra los oligopolios agroalimentarios, contra la industria cárnica, contra los ultraprocesados. La comida también, lo sabemos, es business, ¿no? Nos lo va a contar luego mucho mejor Laura Villadiego, pero como reflexión yo diría que, por supuesto, pero sobre todo cuando es más industria y menos alimentaria, ¿no? Cuanto más industria es, más negocio es, y después además tiene la paradoja de que justo en ese momento es cuando pierde su esencia, su relación directa con los alimentos, hasta que llega el momento en el cual ya no sabes el origen de lo que estás comiendo, ¿no? Pero sin duda pues mueve una gran cantidad de dinero. Una de las cifras que cita Laura, por ejemplo, en su ensayo, es que el 10%, la industria alimentaria mueve el 10% del PIB mundial, que es lógico, porque es algo fundamental. Claro. La cubierta ya vemos, como decía Ana, el título de la revista: Comida acompañado de un plato vacío en Gaza. ¿Por qué esa fotografía para la portada? Bueno, de hecho, de los 10 años creo que ha sido la portada más compleja de escoger, y luego la que yo creo mejor resultado ha dado, y es un plato vacío en Gaza, básicamente para denunciar, ¿no?, cómo Israel está utilizando el hambre como arma de guerra. Se ha hecho muchas guerras, pero es que en Gaza está haciendo exageradísimo, y viene de un proyecto que de hecho acaban de darle un Ortega y Gasset, sí, a Mikel Ayestarán. Le dieron ayer un Ortega y Gasset por este proyecto, que es un proyecto que yo creo, es un proyecto colaborativo que sale de Mikel, pero sale de la familia Hamad, ¿no?, de Kayet, su hija y su mujer, y lo que han hecho es, desde el día 7 de octubre, que empieza el genocidio, fotografiar qué comía esa familia
cada día. Entonces el plato vacío representa pues lo que les pasaba muchas veces desde el 7 de octubre, que es que no tenían nada que comer. Entonces el día que no tenía nada que comer, que no había nada en los mercados, la familia hacía una fotografía a un plato vacío. Lo está enseñando Agus para las cámaras, para quienes estéis viendo el programa en YouTube o en Twitch. Y ahí está ese menú de resistencia que cuenta Mikel Ayestarán. Todo es brutalmente realista, ¿no? Como dices, un plato de dátiles, por ejemplo, que es muy difícil encontrar dátiles en la franja, pero estamos hablando de un fruto dulce, para el momento más agrio que puede tener uno, que es la muerte, ¿no? A mí la verdad es que todavía se me ponen los pelos de punta. Después tienes ese momento también clave, ¿no? del plato vacío, pues un día que no pudieron encontrar nada porque ni siquiera Kayet pudo salir de casa debido a la intensidad de los bombardeos y tampoco pues tenía ni humor ni temple Amal de hacer nada, ¿no? Con lo cual ese día pues llegó un plato vacío, que es algo que yo me temía que algún día iba a llegar. También tienes menús de cumpleaños, porque en Gaza también, en guerra, la gente cumple años, ¿no? No están para celebraciones, pero sí por lo menos para conmemorar ese momento. Sí, ha habido platos pues muy, muy especiales, y ese menú del Alto el Fuego, en el cual pues Amal quiso recordar el primer plato, que era pues, un plato a base de arroz, ¿no? con zanahoria, y quiso repetir el mismo menú, pero tuvo luego el detalle, por supuesto, de hacer un postre, ¿no? Hacer unos churros palestinos, que dices, ¿cómo es posible que esta mujer haga esto? Pues lo hace, ¿no? Lo hace. Pero realmente es imposible ponerte en su lugar, ¿no? Es imposible ponerte. Yo lo he intentado 1000 veces, pero no es posible. Con lo cual, muchas veces pues estos platos eran auténticos milagros lo que te llegaba. Esta crónica visual es un ejemplo de cómo eludir el cerco informativo de Israel y de cómo las redes sociales pueden ser altavoz para el buen periodismo. Ana, las redes han sido las grandes impulsoras de la fotografía de comida, están llenas de ellas. ¿Han influido de alguna manera en la edición gráfica? ¿Cómo lo has planteado esta vez? Bueno, de hecho era un poco huyendo, ¿no? de ese tipo de imagen de la comida, ¿no? Que es que todas tendemos a ir a los restaurantes y antes de empezar a comer haces una foto al plato y luego, bueno. De hecho, el único que ha intentado simular esto es precisamente el desplegable que enseñabais del proyecto entre la familia de Hamad y Mikel, ¿no? Que son estas imágenes que nos recuerdan a Instagram. De hecho, Instagram ha sido la gran red que ha utilizado Mikel para contar este proyecto, pero es en el único momento que utilizamos este tipo de imagen, ¿no? Luego vamos mucho más allá, vamos sobre todo en los temas fotográficos, lo que se ha intentado mucho es ir al origen y a las producciones. Claro, hay proyectos fotográficos muy interesantes en la revista. ¿Cuáles destacas? Descríbenos alguno. Para mí hay uno que ha sido difícil incluso convencer al autor para publicarlo, que es Tras los muros, que habla de las superproducciones, sobre todo cárnicas, pero también de la industria de los huevos. El autor, que es Aitor Garmendia, lleva muchísimos años trabajando con activistas que quieren denunciar pues la explotación animal en esas industrias, y no solo eso, sino también la opacidad que existe, ¿no? Firman, o sea, van con rostro oculto. A Aitor no le hemos visto nunca, no. Porque tiene que, porque ocultar su identidad, claro. Y ese proyecto, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo con Aitor, y cuando hicimos el número de comida yo le dije, Aitor, ahora sí, ¿no? Y él ha querido publicarlo, y sobre todo, más allá de las prácticas que se ven, y es bastante explícito lo que se ve en las imágenes, ¿no? Y las enfermedades que sufren los animales que luego consumimos. Hablamos también de la opacidad de esa industria, ¿no? Y cómo les ha costado documentar lo que han documentado y cómo se la han jugado, ¿no? O sea que también volvemos a recuperar también un poco la fe en el periodismo, ¿no? Y en la importancia de arriesgarte un poco para mostrar cosas tan ocultas, ¿no? Contra la opacidad que quiere imponer Israel, se juegan la vida, y a veces la pierden, periodistas y documentalistas. Durante 17 meses, el periodista palestino Hossam Sabat nos mostró el genocidio desde Gaza. Ahora, con la ruptura del Alto el Fuego, ha sido asesinado. Y por otro lado, Hamdan Balal, el codirector de No Other Land, el documental ganador del Oscar de este año, fue agredido anoche por colonos en Cisjordania y secuestrado por las fuerzas de defensa israelíes. Actualmente está en paradero desconocido. Dejamos atrás Gaza con todo el dolor de nuestro corazón
para seguir recorriendo el mundo a través de la comida y del hambre, de platos llenos y de estómagos vacíos. Nos vamos a Senegal. Receta de chebullén. Nivel de dificultad. Fácil de conseguir un arroz con cosas, pero difícil de hacer un chebullén. Preparación. Hacemos una picada de perejil, ajo y sal y cortamos las verduras. Después cortamos el pescado, lo freímos y reservamos el aceite. Troceamos la cebolla, el tomate y las especias y cuando el aceite esté caliente lo echamos a la olla con el tomate concentrado y bajamos el fuego. Si te gusta el picante, guindilla y los tamarindos. Los atas con una cuerdita y a la olla. Al sofrito le añadimos las verduras, el pescado frito y lo cubrimos con agua caliente y deja cocer unos 15 minutos. En paralelo lavamos el arroz hasta que el agua sale transparente y luego se cocina al vapor mientras el guiso hace chup chup. Probamos el guiso. ¿Cómo está de sal? ¿Y de pimienta? ¿Bien? ¿Sí? Pues échale el arroz y baja el fuego. La presentación es importantísima. Si comes con más gente, sirve una bandeja grande. La persona con más edad empieza y la siguen por orden los invitados y los anfitriones. No toques todos los rincones del plato. Quédate con el triangulito de la bandeja que tengas delante. Abre una discusión entre los que quieren y los que no quieren un chorrito de limón. Y a comer. Bueno, pues ya estamos en África y salivando con Senegal. A mí, ¿sabes qué me pasó con esta revista? Que cuando la estaba editando era imposible, porque como habían pasado un par de días, comida, digo, no, tengo que ir a comer algo porque es imposible. No lo había experimentado nunca, pero y por supuesto con Senegal también. Y antes hablábamos de las imágenes con Ana y es verdad que es una revista que se devora con los ojos porque es preciosa la presentación. Acabamos de escuchar esta receta que recogió la periodista Elia Borràs durante su viaje por Senegal. ¿Qué importancia tiene el arroz en la cocina senegalesa? Pues además lo cuentan ellas mismas, ¿no? En el reportaje, tanto Elia como Laura y Chabel de Coa, que no dejaban de comer arroz todo el viaje, ¿no? Es fundamental. Sin embargo, hay una cosa interesante, que nos lo va a contar mejor Laura, pero y es que el arroz no es tan tradicional se ha convertido en tradicional, pero no era tan importante en la dieta de Senegal. Pues de eso vamos a hablar con Laura Aragó, coautora junto a Elia y Isabel Aldecoa del reportaje Tormenta de Oro Blanco. El proverbio chino, el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo, dio lugar, tras las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, a un ejemplo de la teoría del caos, más conocido como efecto mariposa. Según este concepto, la suave brisa provocada por las alas de un diminuto insecto en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Un aleteo similar, ocurrido a más de 9.000 kilómetros de Senegal, en los despachos de Nueva Delhi, desató una tempestad en varios países de África Occidental. En julio de 2023, India, que representa el 40% de las ventas mundiales de arroz, según datos de la ONU, anunció que prohibía las exportaciones de la variedad no basmati de este grano, la más popular en el continente africano. Laura Aragó, Crudos Días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué está pasando con el arroz en África Occidental? Bueno, desde julio de 2023 el precio del arroz se disparó en África Occidental y como estáis contando, todo empezó cuando la India, que es el mayor exportador de arroz mundial, decidió restringir durante más de un año todas las exportaciones de arroz no basmati, que es justo el que más se consume en países como Senegal, porque entre otras cosas es el más asequible. Entonces, India tomó esa decisión para proteger su mercado interno ante las malas cosechas y la amenaza de la inflación, pero esa decisión provocó una tormenta en países africanos que son dependientes del arroz y solo en Senegal, donde se importa 3/4 partes de todo el arroz que se consume, los precios subieron hasta un 40% en tan solo un año. ¿Y cómo se explica esa decisión del gobierno indio y qué tiene que ver en todo esto el cambio climático? Es decir, la decisión de la India la toma para proteger su mercado interno y es decir, la comida, como bien comentaba Ana antes, es una herramienta también para la estabilidad social, ¿no? Entonces, en un momento donde puede haber una subida de los precios y se plantea una escasez de cosechas debido al calentamiento global, proteger ese mercado interno era primordial para la India, también para garantizar esta estabilidad política. Entonces, ese fue el punto de partida de la decisión de India.
al final, como vivimos en un mundo muy globalizado, eso puede generar un terremoto pues, a muchos kilómetros. ¿Y el cambio climático tiene alguna relación con esta noticia? El cambio climático tiene una relación con esta noticia directa porque provoca una reducción de las cosechas, pero además también tiene un impacto directo en el mismo Senegal, ¿no? Porque estamos hablando de un cultivo, el arroz, que no es autóctono y que además requiere de grandes cantidades de agua en un lugar del mundo que, fijaros que el río Senegal al final delimita, ¿no? Entre el Sáhara y el sur del Sáhara, digamos, es la única fuente de agua en muchos kilómetros. Entonces, poner ahí en esta zona tan crítica y tan árida un cultivo que necesita de tanta agua es contradictorio, ¿no? A lo que a priori podría tener sentido, como utilizar cultivos propios como el sorgo o el mijo, que requieren de mucho menos agua y que además son mucho más resilientes al clima de la zona. Hoy, lo hemos dicho, el arroz es parte fundamental de la dieta básica de muchos países africanos, pero esto no fue así siempre. En realidad no es un alimento tradicional africano, sino una herencia colonial. ¿A qué plantaciones sustituyeron, Laura? Pues sustituyeron al sorgo o al mijo, que eran las plantaciones autóctonas. El arroz llegó de la mano de Francia como colonizador. Entonces no llegó, al final Francia cuando llegó ordenó el territorio a nivel agrícola también según sus intereses. Entonces en ese contexto Senegal se convirtió en una colonia de cacahuete, ¿no? Uh-huh. Producían cacahuete, y entonces dirías, ¿y la dependencia del arroz de dónde viene? Pues porque sí que Francia tenía comercio con India, entonces todo ese arroz sí que era consumido todo ese arroz que venía de la India sí que y de Camboya sí que se consumía en Senegal, y es ahí donde la población de Senegal empieza a incorporar el arroz como la base de su dieta, ¿no? Y de ahí se extiende al resto de África. Y ahí se resiente el resto de África, exacto. De hecho, Abouba, un ingeniero rural al que entrevistasteis, dice en la crónica que si siempre plantamos arroz, no hay vida. ¿Por qué? Bueno, esto lo dice Abouba y lo dice mucha gente, el monocultivo empobrece la tierra y eso es un muy mal punto de partida frente al cambio climático, porque es todavía más vulnerable el territorio, ¿no? Como comentaba, el arroz necesita mucha agua, es más sensible a sequías, que es algo cada vez más, más presente en la región y que va a ir a más por el calentamiento global. Entonces, él, que es técnico agrícola, defiende que diversificar los cultivos y utilizar los cultivos autóctonos, que son más resilientes al clima de la zona, es como básico para la seguridad alimentaria de la población, ¿no? Y es la mejor garantía para asegurar una mejor resiliencia ante esa crisis climática que tenemos frente a nosotros. En 2024, más de 40.000 personas llegaron a España tras zarpar desde las costas africanas, y ese fue el año con más llegadas de este tipo de la historia. ¿Esto es una consecuencia de la subida de los precios del arroz, Laura? Es decir, no se puede decir que hay una relación directa, pero claramente hay un vínculo entre las rutas migratorias y el empeoramiento de condiciones de vida en esos lugares, ¿no? El año pasado más de 40.000 personas llegaron desde África a Canarias, que es la cifra más alta de la historia, y de hecho expertos como Alita Ndian del Observatorio Senegalés de Migraciones explican que subidas tan grandes en alimentos tan básicos y que están en la base de la dieta de la mayoría de familias golpean especialmente las familias humildes, ¿no? Que ya están como impactados o afectadas por la falta de empleo, por la crisis climática y el resto de condicionantes. Entonces, no es un factor único, pero es una especie de cóctel que empuja a las familias al límite. Pues mucho más, aparte de lo que nos ha adelantado Laura, lo podéis encontrar en ese reportaje Tormenta de Oro Blanco, escrito, entre otros, por Laura Aragó. Laura, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Vamos a descubrir qué se cuece en la India. Seguimos viajando a donde se inició el aleteo de la mariposa. En la India, todos los restaurantes tienen platos deliciosos. Las consecuencias gástricas son imprevisibles, pero en cualquier dhaba, tasca, bar de carretera, restaurante vulgar o extravagante hay algún plato, vegetariano o no, capaz de satisfacer el paladar más exigente. Quienes desde la distancia se atreven a rechazar la cocina india se amparan casi siempre en lo mismo. No es culpa de la comida, dicen, sino del picante. Bueno, pues vamos a también resolver otro de los grandes misterios que aparecen en la revista. Agus, tu crónica contra el curry rompe con algunos de los conceptos más asentados de la cocina india. Al parecer ni el curry es sinónimo de picante, sino que es mucho más complejo que esta asociación. Ni lo que entendemos por curry es curry, sino que deberíamos llamarlo masala. En fin, gracias por rompernos la juventud, la infancia, todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. ¿De dónde viene todo este embrollo? Bueno, el curry realmente se impone este término cuando llegan los británicos a la India y al final lo hemos acabado reduciendo al botecito este, ¿no? En el supermercado, sí, que es amarillento, un polvo que no se sabe bien lo que hace. Ni siquiera es curry, no es ni masala. Exacto, y la piedra filosofal, efectivamente, de la cocina india es el masala, que diríamos que es nuestro sofrito, pero evidentemente con muchas especias, muy importante, ¿no? Y esta es, digamos, lo que todo se mueve a partir de ahí. Y de hecho, muchas veces, si estás en la India, hay muchos platos que no tienen esto de curry, ¿no? El masala, incluso el chai masala, que es el té, ¿no? Claro. También tiene este componente que es, digamos, y esto además lo discutí precisamente en varios lugares, en una zona rural del centro de la India y también en un restaurante de lujo, en un restaurante así, en Delhi, donde el chef me decía, no, es que lo importante es el masala y por eso pues contra el curry. Pero una cosa, que a ver si me he enterado bien. Sí. ¿El curry es una manera que tenían los británicos de llamar al masala o...? De mezclar salsas, etcétera, y entonces al final ha acabado reduciéndose, digamos, a esta pócima amarillenta, digamos, ¿no? que existe, ¿no? Pero digamos que la mezcla original india o lo que se usa es el masala. Ajá. O sea, si tú vas a la India y dices pollo al curry, te miran mal. Pero porque también hay muchos platos que precisamente, como butter chicken, que se menciona en la crónica también, que nacen en el periodo colonial, ¿no? Y muchas veces no se sabe bien a qué se refiere el curry. O sea, entonces nos quedamos con tikka masala, que es mucho mejor, mucho más claro. Tikka masala además, que son trocitos. El tikka son los pedazos de... ¿no? Ah, vale. Y puede ser vegetariano también, o muchas veces que es, por ejemplo, pollo o lo que Como hemos sido engañados, con esto. Otro mito que destierra en la crónica es que en la India reina el vegetarianismo, ¿no? Esto, hay varias personas en la crónica intentan desterrar este mito. A ver, es cierto que, por ejemplo, sobre todo la carne de vacuno, sabéis que sobre todo la población hindú que no consume ternera, entonces esto tiene un impacto. Y también hay una tradición grande en la tradición india sobre el vegetarianismo, ¿no? Pero dicho eso, pues sí, se consume carne en muchos lugares. También incluso ya cuando son restaurantes de alto estatus, la carne también lo es, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque un poco sale de la tradición, claro, y se acerca más a Occidente, y en ese sentido, pues, entonces no es tan blanco y negro, que es una cosa que todos me intentan destacar en la crónica, en este viaje culinario gastronómico que hacemos por la India. Y el último es que la comida india es picante. Otra gran pelea, porque... A ver, Agus, o sea, estas cosas se avisan, porque viene uno ya con todos los conceptos, todos los prejuicios de la India y tú los estás destrozando todos. Pero claro que es picante, pero no es que pique, es que son potenciadores de sabor. Claro. O sea, amigo. El papel del picante, sobre todo el chile rojo y verde también, lo que hace es intentar potenciar los sabores. Sin embargo, evidentemente, esto es algo insoportable aquí, el picante. Yo en casa tengo ahí mi picante indio, es muy importante para el plato, y sin embargo cada vez que viene alguien nadie lo quiere, o sea, no lo aceptan, no lo gastan mucho, no lo aceptan, y es adictivo luego, una vez ya lo tomas ya es adictivo, ¿no? Entonces quizá la conclusión es que para algunas personas sí que es muy picante, para otras no tanto, claro. Y sí que es verdad que eso se está sofisticando un poco más. Ahora vas a algunos restaurantes, ya ves cómo esa cantidad de picante va bajando cada vez más, pero es un error en un restaurante de la India decir, ponme un poco de picante. Porque luego lo vas a notar. O sea, claro. Es un potenciador del sabor. ¿Y qué nos dice la comida india sobre la India? Mira, una de las cosas más interesantes es la diversidad, porque es el mundo entero. Y recuerdo estar en el centro de la India, estaban cocinando allí
unas mujeres que estaban en un programa de ayuda humanitaria y que antes eran campesinas y que estaban cocinando en ese momento y que decían, yo ahora puedo cocinar cosas del sur de la India, de Bengala, de cosas que estaban a cientos de kilómetros, porque lo miramos por YouTube. Y como que van incorporando todo eso a sus recetas, ¿no? O sea, que ese contacto con el mundo, en este caso, ese contacto pan-indio, no solo tiene lugar en un restaurante de Calcuta o de Delhi o de Bombay, sino también en los hogares. Y por ejemplo, la gran penetración de la gastronomía china, sobre todo, en algunas partes rurales también de la India. ¿Qué dice todo eso sobre la India? Que es un país con una tradición muy fuerte, pero también muy abierto al mundo. Bueno, y hablando de abrir, nos ha abierto las papilas gustativas Agus con su receta favorita. Receta de palak paneer. Nivel de dificultad. Fácil de hacer, difícil de perfeccionar. Hacemos el masala, el sofrito, cebolla, ajos y tomates bien cortaditos a la sartén. Si tenemos una guindilla por ahí, también la podemos echar. Vamos pochando y le vamos echando las especias y la sal. Calentamos una olla de agua. Cuando rompa a hervir, apagamos el fuego y echamos las espinacas. Las dejamos unos minutos, las sacamos y las ponemos en un bol con hielo. Escurrimos las espinacas y las echamos a la sartén. Esto puede ser polémico, pero yo lo hago así. Sacamos todo lo que hay en la sartén y lo metemos en un recipiente. Lo pasamos por la batidora para conseguir un puré. Tiramos el paneer a la sartén con un poco de especias. Cuando esté doradito, le echamos el puré encima. Ahora hay quien añade mantequilla, nata. A mí me gusta tirar un poco de yogur en la sartén. No os paséis con el picante. O sí, un poco de fuego lento y ya está listo. ¿Es fácil de hacer? Fácil de hacer, difícil de perfeccionar. Claro. Sí, se ha probado en casa muchas veces. Este plato tiene un éxito moderado. Vale. Sí, sobre todo si no te pasas con el picante, que ese es el tema clave. Claro. Bueno, hemos empezado por el final, que es el plato, pero ahora vamos a retroceder hacia el principio, el momento en el que empieza todo. Viajamos a Oriente Medio para hablar del origen, de las semillas, pero no unas semillas normales. Son semillas ancestrales, alimento de faraones, reyes y emperadores, de sabios, profetas y mesías. Aquí, en el mítico Creciente Fértil, las primeras comunidades agrícolas encontraron su hogar, donde aprendieron a domar la naturaleza y a convertir especies silvestres en cultivos que marcarían la historia. Preservar este legado genético es clave para garantizar la diversidad de cultivos en el futuro. Sin embargo, la historia de estas semillas y su custodia es tan compleja y desafiante como el propio Oriente Medio, una región marcada por su convulsión perpetua. Nos encontramos en el Valle de la Bekaa, una región semiárida en el este del Líbano, dominada por el clima extremo. Aquí se ubica la crónica de El Arca de Noé vegetal, de la periodista Ethel Bonnet. Sí, en la revista siempre que hablamos de Oriente Medio, o a menudo, pues lo hacemos desde la perspectiva de los conflictos y de la guerra, es necesario, ¿no? Pero aquí hablan Ethel y Diego de esperanza, ¿no? Y de un proyecto en concreto que lo que intenta hacer es preservar el legado genético de las semillas y garantizar la biodiversidad de los cultivos en el futuro. Yo diría que lejos de estar en peligro, estas semillas son justo todo lo contrario. Están listas para enfrentarse a un mundo que cambia a toda velocidad. Son resistentes, se adaptan al clima y pueden ser claves para el futuro de la agricultura. Su supervivencia no es casualidad, sino el resultado del trabajo de los bancos de genes del Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Secas, o por sus siglas en inglés, ICARDA, que se encuentran en el Líbano y Marruecos. Gracias a ellos, este tesoro genético sigue vivo, asegurando la diversidad de cultivos y la comida del mañana. Yo diría que lejos de estar en peligro, estas semillas son justo todo lo contrario. Están listas para enfrentarse a un mundo que cambia a toda velocidad. El tema es apasionante, pero es que la manera en que Ethel nos hace esta crónica lo hace aún más. Una verdadera última hora desde las semillas del mundo, Agus. Sí, efectivamente. A nosotros siempre nos contagia su entusiasmo y además siempre nos envía crónicas a la revista y son Ethel y Diego siempre colaboran con la revista. Y esta historia de las semillas, pues al final es tan convulsa también como la propia región, ¿no? Más allá de conflicto con Israel, Líbano ya sabéis que es un país muy inestable, con sucesivas crisis económicas, y todo junto ha provocado que las semillas hayan tenido que ser trasladadas en varias ocasiones para asegurar su continuidad. Nos lo contaba Ethel. Las llamo semillas refugiadas porque, al igual que miles de personas, han tenido que huir de las guerras en Oriente Medio. En los años 70, ICARDA instaló su banco de semillas en el Líbano, pero la guerra civil los obligó a mudarse a Siria.
Allí permanecieron hasta que el conflicto volvió a ponerlas en riesgo. Para salvar décadas de investigación, enviaron una copia a la bóveda global de semillas en Svalbard, en Noruega, un refugio para millones de variedades de todo el mundo. En 2015, parte de esta colección regresó al Líbano, al Valle de la Bekaa, para iniciar un nuevo ciclo de regeneración y multiplicación. A pesar de la inestabilidad y de las condiciones climáticas duras, este dato tuve que comprobarlo varias veces con ella, ¿eh? Los campos han conseguido regenerar anualmente unos 30.000 lotes de semillas y tenemos que pensarlos más como laboratorios gigantes donde se investiga con los cultivos de mañana que no tanto como campos al uso. Curiosamente, es justo el clima árido lo que ha permitido que las legumbres y cereales básicos en nuestra alimentación se fortalezcan. Son cultivos resistentes, capaces de sobrevivir con poca agua y adaptarse a temperaturas extremas. Y ahí está su gran ventaja: llevan siglos desafiando la sequía. Ahora, con el cambio climático haciendo cada vez más difícil cultivar en muchas partes del mundo, estas semillas son una especie de seguro de vida contra una crisis alimentaria global. Entonces, para entenderlo, ¿estas plantaciones son solo para fines científicos? Lo que cuenta Eten en la crónica es que además se ha convertido en un faro de esperanza para las comunidades agrícolas y para personas refugiadas de Siria, que como sabéis llegó a haber más de 1 millón en Líbano. O sea que en estas tierras las personas desplazadas y agricultores han encontrado un sustento y también la posibilidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Cuando Encarta llegó a Líbano en los años 70, su misión era clara: ayudar a desarrollar la agricultura en zonas áridas. Y desde luego su impacto ha sido enorme. En Siria, por ejemplo, a pesar de años de guerra, no ha habido hambruna gracias a estos cultivos resistentes que no requieren cuidados especiales. Lo mismo ocurrió en Líbano el año pasado. Durante los 3 meses de conflicto con Israel, cuando las importaciones se desplomaron, el trigo cultivado localmente evitó la escasez de pan y los garbanzos base de la dieta libanesa no faltaron en las mesas. Pues no faltéis vosotros a la cita para leer El Arca de Noé Vegetal, de Ethel Bonet, a la que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Y en Oriente Medio viajan las semillas, pero también las personas, y con ellas sus recetas y sus sabores. Por eso hemos preguntado por su receta familiar favorita a nuestra querida Leila Nashawati, escritora hispano-siria. Cuando yo era pequeña y venían amigas a casa, yo me sentía un poco diferente, porque las comidas que hacían mis padres eran diferentes a las que se hacían en Galicia el resto de familias. Por ejemplo, el xacríe, que era una comida a base de yogur, y mis amigas me preguntaban, pero ¿cómo podéis comer el yogur cocido y salado? ¡Qué horror! Y bueno, pues con los años he aprendido a valorar muchísimo esa delicia, y para explicaros cómo se hace, os dejo con mis padres, Ayman Nashawati y Ángeles Rego, que son unos maestros de esta receta. Xacríe, comida típicamente damasquina. Sus principales ingredientes: yogures y cordero. Se cuece el yogur removiendo constantemente y en la otra olla se cuecen los trozos de cordero con cebolla. Cuando están muy tiernos se trasvasan a la olla con el yogur. El acompañante ideal de esta deliciosa comida es un plato de arroz sofrito con fideos finos y cocido después en agua y recubierto al final con una capa de frutos secos. Aunque cuando llegué a Siria con 28 recién cumplidos, estamos hablando de hace 42 años, y yo un tanto rústica por no haber salido nunca de mi amado Santiago de Compostela, estuve 3 largos meses sin probar esta delicatessen, pues en mi provinciano cerebro no entraba el yogur cocido con sal. El día que me decidí a saborearla, mis sentidos experimentaron sensaciones maravillosas nunca conocidas, y ya no he dejado de hacerla. Soy la reina del xacríe. Es verdad que le hemos dado una vuelta. Aún hemos hecho un pequeño cambio, ya que estamos en Galicia. Habiéndome casado yo con una galleguinho y con la ternera gallega como denominación de origen, no podíamos dejar de introducirla en nuestro exquisito y distinguido xacríe. Y dejamos el cordero para un buen asado. Oye, pues estamos aquí salivando con la receta del xacríe. Un abrazo muy fuerte a la familia Nashawati. La verdad es que hacen honor a la simpatía de su hija.
Desde aquí, de verdad, nuestro reconocimiento por tener una hija tan buena periodista y por tener una mano con la cocina tan espectacular. Y a ver si nos invitan. Sí, eso es importante. Bueno, hay sabores que nos devuelven a la infancia por los recuerdos que desbloquean, otros que nos obsesionan sin saber por qué y nos hacen querer consumirlos compulsivamente. Pues un tipo llamado Howard Moskowitz tiene el secreto. Viajamos a Estados Unidos porque allí nació eso que llaman industria de la felicidad en el paladar. Todo comienza con una salsa para espaguetis. Corría la década de 1980 y Howard Moskowitz llevaba casi 2 décadas intentando, con éxito limitado, mejorar los productos de grandes marcas como Pepsi o Nestlé. Entonces Prego, una marca de salsas para pasta, llamó a su puerta y Moskowitz decidió intentar algo nuevo. En vez de preguntar a la gente por sus gustos, haría muchas formulaciones diferentes y se las daría a probar. A esa cantidad precisa, Moskowitz la llamó el punto de la felicidad. Así creó una salsa para espaguetis, la extra espesa, que de repente se convirtió en la favorita de muchos estadounidenses. Las ventas de Prego empezaron a subir como la espuma. La industria de la felicidad en el paladar es el título de la crónica sobre la industria de los aditivos y los ultraprocesados que firma Laura Villadiego, periodista especializada en cómo consumimos y cofundadora de un proyecto del que ya hablamos anteriormente, Carro de Combate. Hoy viene, de hecho, con la última revista, el Anuario de Consumo Crítico 2024-2025, bajo el brazo. Laura, crudos días y bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? Crudos días, muy bien. Oye, ¿cuál es el secreto de esa industria que nos hace comer compulsivamente? Pues tal y como se comentaba en este párrafo previo, ¿no? El secreto es eso que Moskowitz desarrolló y es el laboratorio, ¿no? Al final ahora la industria alimentaria lo que hace es estudiar minuciosamente la composición de cada uno de los productos que ponen en el supermercado, precisamente para que sean lo más adictivos posibles. Y lo hace en base a la combinación de 3 elementos fundamentales, que es la sal, el azúcar y la grasa, ¿no? Es verdad que tal y como descubrió Moskowitz, no todos tenemos el mismo punto de felicidad, hay muchos diferentes y eso es lo que estaba fallando hasta ahora. La industria en ese momento se pensaba que a todo el mundo le tenía que gustar lo mismo y que no se tenían que personalizar, digamos, en ese sentido los productos. Ahora lo que hacen es todo lo contrario. Si vamos a un supermercado ahora, vemos miles, ¿no? O cientos de propuestas diferentes de productos que son muy similares, pero que tienen pequeños puntos de felicidad distintos, ¿no? Y eso lo hacen combinando de formas diferentes la cantidad de azúcar, de sal y de grasa que hay en cada uno de esos productos. ¿Y cómo estudian nuestra opinión sobre lo que probamos? Bueno, supongo que la mayor parte de nosotras nos han llamado, ¿no?, para hacer uno de esos estudios en los que te ponen en una mesa y te dan varios productos a probar y te dicen qué piensas de ellos, ¿no? Pero también, evidentemente, una de las mayores formas de saber si nos gustan o no un producto es en las ventas. Claro. Y eso es lo que se vio con Prego, ¿no?, con esta salsa de espaguetis, que eso que desarrolló Moskowitz era una salsa que vio que había gente que le gustaba, no era la mayoría, pero había gente suficiente que le gustaba y no había nada similar en el supermercado. Y le dijo a Prego, oye, yo creo que si pones esto en el supermercado, probablemente lo vas a petar, básicamente, ¿no? Y de hecho lo hicieron, ¿no? Y ahí la industria alimentaria se dio cuenta que tenía que abrir la mente y estudiar mucho mejor cuáles eran los gustos de los consumidores. ¿Y cómo de poderosa se ha vuelto esa industria? ¿Con cuánto dinero mueve? Bueno, antes lo comentaba Agus, ¿no? Supone un 10% del PIB mundial, pero creo que hay que tener claro, ¿no?, un elemento fundamental, que es que esto es la industria alimentaria, es decir, la comida que está industrializada. La mayor parte de la comida, o buena parte de la comida, ¿no?, que supone subsistencia en muchos lugares del mundo, no entran dentro de estos números, porque no es comida que entre dentro de esos flujos monetarios que contabiliza el PIB. Entonces, es una industria que mueve una gran cantidad de dinero y que ni siquiera en muchos casos supone la base de la subsistencia alimentaria. Y ¿de qué tipo de empresas estamos hablando? ¿Qué tipo de alimentos estamos consumiendo que vienen de esa industria? Tenemos varios tipos de industrias. Tenemos las industrias las empresas más conocidas, ¿no? Nestlé, todo el mundo la conoce, Danone, etcétera. Estas controlan buena parte de lo que vemos en los supermercados y de hecho, bueno, básicamente, pues 10 empresas controlan 1/3 de todos esos productos. Pero luego tenemos otras empresas
que no conocemos, que están mucho más escondidas, ¿no? Y estas sobre todo son importantes las empresas de comercialización de materias primas, ¿no? Hablábamos antes del arroz, por ejemplo, ¿no? Pues eso al final son empresas que están especializadas única y exclusivamente en transportar materias primas de un país a otro. Y esto cada vez se ha hecho más importante, además, porque hay un elemento adicional, que son los mercados de futuros, ¿no? Las bolsas cada vez tienen un papel más importante en el mercado internacional de estas materias primas y hacen que haya cada vez un impulso mayor, ¿no? Precisamente para que se comercialice internacionalmente estas materias primas. Y bueno, pues dentro de esas empresas, por ejemplo, tenemos, que no, probablemente a la mayor parte de la gente no le sonan estos nombres, ¿no? Pero empresas como Cargill, Bunge, ADM, Louis Dreyfus, etcétera. ¿Y cómo se unen esa financiarización de la comida de la que estaba hablando y el hecho de que esta industria esté dominada por solo unos pocos? ¿Cómo nos afecta eso como consumidores? Pues porque al final los canales los están controlando solo unos pocos y primero ellos imponen los precios. Cuando hay una subida y una bajada muy fuerte de los precios, generalmente tiene algo que ver con esas especulaciones que hay de estas empresas. También imponen las características que tienen estas materias primas. Si vemos, cada vez hay una mayor homogeneización de los alimentos que tenemos. Cada vez hay menos variedades diferentes de arroz, por ejemplo, menos variedades diferentes de trigo. Se calcula, ¿no?, que la mayor parte, creo que era un tercio, ¿no?, más o menos de las calorías que ingerimos vienen tan solo de tres alimentos, ¿no? El arroz, el maíz y el trigo. Entonces, cada vez tenemos una alimentación que no solo está más industrializada, sino que en realidad provienen de menos materias primas. Y eso al final, ¿no?, con lo que enlaza es con también con los monocultivos, ¿no?, que se comentaban antes, que son tan malos también para el medio ambiente. ¿Está relacionado con todo esto que hablamos y que también aparece en la revista de los superalimentos? Bueno, esos son más modas, yo diría, ¿no? En realidad los superalimentos, ahora mismo no se me ocurre ninguno que se haya convertido realmente en un gran monocultivo y en una materia prima de este tipo, ¿no? Pero sí que entra dentro de la misma dinámica de la industria que busca el mayor beneficio posible, ¿no? Y vender lo máximo posible. Y en este caso lo hace a través, pues eso, ¿no?, de los superalimentos, que supuestamente tienen unas propiedades increíbles y que ya solo con eso, pues parece que vas a estar sano toda tu vida, ¿no? Esto genera un enorme problema de salud pública, desde obesidad a enfermedades derivadas de consumir productos muy industrializados. Algo que se está cobrando además miles de vidas. ¿Hay algo que las autoridades estén haciendo para poner freno a este tipo de mala alimentación, de comida basura? Se intentan hacer cosas, pero pocas salen, ¿no? Por ejemplo, en España se ha puesto sobre la mesa muchas veces la posibilidad de poner un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no? Y no se ha aprobado. También recientemente, por ejemplo, sí que se ha aprobado que no se puedan vender ultraprocesados en colegios, ¿no? Eso es un avance positivo. Pero, claro, la industria va muchísimo más rápido que los gobiernos y el problema es que la industria, al estar tan concentrada y al tener tantísimo poder, tiene muchísima influencia sobre los gobiernos. ¿Y utilizan aditivos que son adictivos? Es decir, ¿utilizan sustancias que producen una adicción clara, aparte del azúcar, que por ejemplo es evidente que produce cierta adicción? Yo creo que toda la formulación en sí está pensada para ser adictiva, ¿no? Si es que además hasta en la publicidad te lo dicen, ¿no? Cuando haces pop ya no hay stop. Sí. Ellos mismos están buscando que esos productos sean lo más adictivos posibles porque lo que quieren es que consumamos más y más. Y además es que esto se ve en el número de calorías que consumimos, cada vez consumimos más. Y en esos números que comentabas antes de obesidad, ¿no? El doble de personas con obesidad que con hambre ahora mismo. Al final, la obesidad también se está convirtiendo en un problema de salud pública que además afecta a los colectivos más vulnerables. Y no solo es salud, también atenta contra la gobernanza de los propios países. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes, ¿no? Las empresas tienen muchísimo poder y son capaces de parar legislaciones. Lo hemos visto muy recientemente, por ejemplo, en Europa, en las elecciones europeas del año pasado. Había todo un programa, ¿no? El Pacto Verde Europeo, que en buena parte afectaba a la industria alimentaria y que
justo antes de las elecciones europeas, precisamente para evitar el impacto que podría tener esas legislaciones sobre los votos en Europa, se retiraron muchas de las medidas, y entre ellas la más importante, yo diría, que era la del objetivo de reducción de pesticidas a un 50%. Eso se ha retirado directamente, ¿no? ¿Y qué alternativas tenemos como consumidores? Bueno, yo creo que cada vez han surgido más alternativas. Para mí una de las más importantes es la de la colectivización y la organización en grupos, ¿no? Y esto cada vez más se hace a través de grupos de consumo en el que pues, personas consumidoras se organizan y piden directamente, ¿no?, sus alimentos, sus verduras, incluso en muchos casos ahora es posible también carne, otro tipo de pues, pasta, etcétera, pues lo piden directamente, ¿no?, a productores cercanos de la zona, ¿no? Y además así beneficiamos no solo pues una agricultura que sea más sostenible, sino además de kilómetro cero, ¿no? Que sea más cercana. ¿Y en la comida sana? ¿Y en toda esta oleada que hay de productos bio y de otras etiquetas que pretenden llamar la atención precisamente por la salud, también hay un negocio oscuro? Hay mucho negocio también, ¿no? Por ejemplo, si vemos las etiquetas ecológicas, al final no deja de ser una serie de estándares que por ejemplo, limita, ¿no?, el tipo de productos químicos que puedes utilizar en el campo, pero se está viendo, ¿no?, que se está estandarizando y se está industrializando también. Solo hay que ver Almería. Quiero decir, buena parte de esos invernaderos que están en la zona sur de España, muchos de ellos tienen sellos ecológicos. ¿Son ecológicos realmente si lo valoramos desde un punto de vista ecosistémico? Probablemente no tiene realmente, por ejemplo, el valor que podría tener una forma de producir agroecológica, donde realmente tú lo que estás haciendo es producir un poco al ritmo de la naturaleza, ¿no? Y teniendo en cuenta cuáles son realmente los ciclos ecológicos de cada una de las... no solo de lo que tú estás produciendo, sino de lo que tienes alrededor. Por toda esta información es importante y necesario que existan medios como Carro de Combate, que acaba de publicar este anuario de consumo crítico 2024-2025, titulado Desbordadas, claves del año sobre nuestra huella socioambiental. Y lo estoy ojeando por encima y tengo ganas de leer muchos de los reportajes que aparecen. ¿Dónde se puede adquirir? Pues en nuestra página web, www.carrodecombate.com. Laura Villadiego, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y os despedimos con este poema de Julia Viejo, que también aparece en el último número de 5W, Comida. Con los dedos pequeños desmigajamos el pan de antes de ayer. Ya no sirve para nada. Pasamos por el mundo y el mundo ha caducado. Tenemos internet, despertadores, artilugios modernos y nosotros desmenuzando el pan como abades del siglo XVI. Nuestro padre lo arroja al agua tibia con unas anclas manos y el pan se vuelve pasta de legumbres o leche de ballena primeriza, cartón en la nieve. Después, remover y remover, pan resurrecto al fuego. Comeremos las migas con racimos de uvas y sardinas de plata y chocolate y pimientos adustos como ancianos. Es invierno. Nos guardamos las que sobran dentro de los bolsillos por si acaso. Agus Morales, Ana Suriñac, gracias por este número. Esperamos que este aperitivo sirva para abrir boca y muchos le hinquen el diente a comida, el 10º número de la revista de 5W. Volveremos. Espero que la próxima vez vengas con un plato. Ya has venido con las manos vacías. Claro, además la gente viene a las presentaciones de la revista y resulta que no les das comida, les das papel. Ni un picoteo, ¿no? Ni un picoteo. Bueno, aquí un plato vacío. Bueno, un plato vacío, sí. Bueno, habrá que llenarlo para la próxima vez. Gracias por llenarlo de ideas y de información relevante. Gracias y salud y periodismo. Salud y periodismo. Ya hemos hablado mucho de comida, de abundancia, desperdicio y también de carencia de alimentos. Así que vamos a cerrarlo hablando de algunas de las soluciones que existen para combatir su contrario, el hambre. Ondas. Sopas con ondas. Radio de acción contra el hambre. Estrenamos sección en colaboración con Acción contra el Hambre para hablar de este monstruo de 1000 caras al que es posible combatir con voluntad política, imaginación y tecnología. Cultivos en el desierto, satélites que predicen el hambre,
Sobres cuasi mágicos contra la desnutrición o drones que reparten alimentos donde nadie llega. A ver, que me estás dejando loco. Yo lo sabía, sí, es que en los últimos años el mundo de la cooperación se está poniendo las pilas para innovar en su respuesta contra el hambre con soluciones que podrían parecernos futuristas, pero que son reales. Y por eso te quiero presentar a Amador Gómez, que es director de I+D+I de Acción contra el Hambre, además de enfermero y experto en salud internacional. Amador, crudos días. Hola, encantado de estar aquí. Cuéntanos, ¿cómo ayuda la tecnología, todos estos inventos que hemos lanzado al principio y de los que hablaremos ahora, la tecnología y la innovación a luchar contra esa pandemia invisible que es el hambre? Pues sobre todo nos ayuda, por un lado, a ser más eficaces, a buscar una mayor posibilidad de impactar en el trabajo que hacemos, pero también ayuda a mejorar mucho la accesibilidad a los programas que tenemos. Nosotros tenemos una de nuestras iniciativas, es una aplicación basada en Android que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la desnutrición en niños menores de 5 años. Esto es una forma de democratizar y de facilitar el diagnóstico nutricional. Sin diagnóstico no hay acceso al tratamiento. Cuéntame cómo hace esa aplicación de Android para hacer ese diagnóstico tan complejo. Bueno, pues esto... yo recuerdo cuando hicimos este desarrollo, seguimos trabajando en el norte de Mali, en Gao. En aquel momento había una situación muy preocupante a nivel nutricional, pero también había un gran problema de seguridad y por lo tanto no podíamos enviar a nuestros equipos con tallímetros, con balanzas, para saber cuál era la dimensión del problema. Y alguien en una reunión de equipo comentó, a ver cuándo podemos hacer esto con una foto, un diagnóstico con una foto. Yo me quedé con aquella copla en la mente y cuando llegué a casa tengo un gran gamer. Y lo veo jugando delante de la televisión con su cuerpo. Y yo pensé, si hay un equipamiento, un juego que te permite escanear tu cuerpo y te permite jugar, ¿por qué no? A partir de ahí descubrimos algo que yo no sabía que existía, es la morfometría geométrica. La morfometría geométrica existe desde hace muchísimo tiempo en medicina legal, en medicina forense. Cuando los forenses cogen un hueso, nos dicen este hueso corresponde a una mujer de entre 35 y 40 años, eso es morfometría geométrica. Cuando vamos a los aeropuertos y las cámaras de los aeropuertos hacen polígonos con nuestras caras, eso es morfometría geométrica. O cuando vamos a un cajero y el cajero reconoce nuestro iris, eso es morfometría geométrica. Lo que hicimos fue apliquemos la morfometría geométrica para hacer el diagnóstico de la desnutrición. Por lo tanto, empezamos a mapear el cuerpo de niños bien alimentados, después mapeamos el cuerpo de niños con desnutrición aguda, hicimos el comparativo con el gold estándar, con el estándar de peso y talla. A partir de ahí desarrollamos una serie de algoritmos, todo eso lo digitalizamos y hoy tenemos una aplicación que ya ha sido testada en Senegal, que nos estamos yendo hacia Mauritania, nos estamos yendo hacia Uganda, nos vamos a lanzar en India. Hoy es una realidad. Y se llama Sanfoto. Fati Díaz, una de vuestras trabajadoras sanitarias en el terreno, nos habla de ella. Si aparece en verde, en amarillo o en rojo, sabrá su grado de desnutrición de forma exacta. Estamos muy contentas con esto, porque normalmente los pacientes tienen dificultades para viajar hasta los centros médicos y luego medir el peso, la altura y demás de los niños es complicado. Sanfoto ha facilitado nuestra tarea, porque las mujeres pueden usar la aplicación ellas mismas para examinar a sus hijos incluso desde su propia casa. ¿Cuánto facilita al final la vida de la gente, de la familia, en comunidades donde es tan complicado acceder a servicios de salud que haya este tipo de aplicaciones? Pues sobre todo porque no te tienes que desplazar hacia el centro de salud para poder tener el diagnóstico de desnutrición y saber que tu niño necesita de una serie de cuidados. Y sobre todo porque esta aplicación funciona offline, es decir, no necesita estar conectada a Internet. Claro, que sería un problema, ¿no? Claro, y esto te permite hacer el diagnóstico de una manera rápida, fácil, fiable, y después cuando tienes conexión se envían los datos para que nosotros podamos procesarlos, consolidarlos, etcétera. Por lo tanto, es una forma ágil de no depender de los profesionales de salud para poder tener un diagnóstico y saber que tu niño necesita cuidados. Claro, una vez que sabéis que el niño o la niña están desnutridos, el siguiente paso es ponerles tratamiento, y creo que para eso también habéis inventado unos sobrecitos bastante revolucionarios. Están listos para ser usados, no necesitan cocción ni refrigeración y su larga vida útil los hace fáciles de almacenar y distribuir. Esto nos contaba la doctora Françoise Oguisoma del Departamento de Salud y Nutrición de Acción contra el Hambre en Senegal. ¿Qué es exactamente ese preparado que tienen esos sobrecitos?
Pues es algo muy básico. Al final es una crema de cacahuete enriquecida con proteína, enriquecida con otros micronutrientes, pero al final es un alimento medicina, es un alimento terapéutico que está completamente indicado para recuperar a estos niños. Cuando hablamos de desnutrición aguda, hablamos de niños que están en una situación terminal y que, por lo tanto, ojalá fuese posible solo tratarlos con un plato de lentejas, pero no es posible. Necesitamos unos alimentos que sean capaces de recuperar el metabolismo y después empezar a ganar peso. Estos alimentos han supuesto una revolución porque antes de que llegaran hacíamos el tratamiento con leches terapéuticas, pero eso exigía estar en un entorno hospitalario y por lo tanto que la madre dejara el cuidado del resto de los niños de la familia para dedicarse al niño desnutrido. A partir de estos alimentos terapéuticos listos para su uso, el tratamiento se puede hacer de manera ambulatoria, se puede hacer en la casa y por tanto ahorramos tiempo de la madre, ahorramos el coste social que tenía el tratamiento en el ámbito hospitalario. Nos permite una mayor cobertura porque el tratamiento se hace puerta a puerta en las propias cocinas de las mamás sin tener que depender de entornos hospitalarios y por lo tanto lo podemos hacer con agentes comunitarios, con un menor expertise y por lo tanto nos da la potencia para mejorar la cobertura y la accesibilidad a cuidados nutricionales. Hablamos realmente de un preparado que es revolucionario, lo llaman así en UNICEF y otras muchas organizaciones. Lo inventó un médico vinculado a Acción contra el Hambre. ¿Tenéis cifras de cuántas vidas ha podido salvar? Pues yo creo que el número de cifras sigue siendo abismal. André Briand, cuando veía a sus hijos desayunar, veía como sus hijos, yo soy muy goloso, yo no sé vosotros, pero sus hijos hacían algo que yo también hago, y es que por las mañanas cogía la crema de cacao francesa, veía como sus hijos se la tomaba a cucharadas, ¿no? Bueno, pues yo hago lo mismo, cuando en casa con la crema de cacao me la tomo a cucharadas, y aquí yo le dio la idea, dijo, oye, si hay una crema de cacao, ¿por qué no hacemos un producto similar, pero basado en productos locales, en productos más de los países donde nosotros trabajamos? Y así surgieron los alimentos terapéuticos listos para su uso, que hoy salva a millones de niños. Y hablando de revoluciones, lo hablábamos antes, el Programa Mundial de Alimentos ahora usa cultivos hidropónicos para hacer que las semillas germinen en los lugares más inhóspitos como el desierto del Sáhara. Y se usan drones para mapear zonas pobres de difícil acceso, de forma que si hay alguna emergencia o un desastre natural, estos aparatos puedan distribuir alimentos y suministros en zonas recónditas. No sé si esto es como un Amazon del bien. En efecto, es una forma de, al final, el reto mayor que tenemos las organizaciones es acceder a las comunidades que están afectadas. Acceder, el diagnóstico es importante, pero también hacer llegar la ayuda, el tratamiento es necesario. Aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar los nuevos desarrollos y hacer que sean útiles en entornos de necesidad, en entornos de crisis humanitaria, en entornos de cooperación internacional, es aprovechar las ventajas que tenemos nosotros en nuestros entornos para llevarlas allí y potenciarlas y aplicarlas a las necesidades reales que hay en otros contextos. Amador, me estoy dando cuenta de que utilizáis tecnologías que algunos utilizan para el mal, vosotras las estáis utilizando para el bien, porque también habéis lanzado satélites contra el hambre. Cherif Hassan Diallo, responsable de programas de vigilancia y análisis de datos en Senegal, nos cuenta cómo es su aplicación en el terreno. Concretamente, los ganaderos, a través de mensajes de radio en el idioma local, reciben información para organizar la trashumancia del ganado. Por ejemplo, el sistema les proporciona información sobre zonas de alta concentración de ganado y zonas de buena producción de recursos forrajeros, pero también sobre los precios de mercado o la situación de seguridad. Parece un invento muy útil, pero también imagino que muy caro, y habrá quien piense, una ONG no debería gastarse la pasta en esto. ¿Por qué habéis apostado por ello? Porque al final lo que queríamos era aprovechar recursos que están disponibles. Hay montones de imágenes que produce la Agencia Europea del Espacio, y esas imágenes nosotros lo que hacemos es explotarlas y aprovecharlas para convertirlas en biogeneradores. Nos permite identificar cómo la vegetación se distribuye en un entorno, y saber cómo esa vegetación se distribuye en un entorno es vital para las poblaciones de pastores, las poblaciones transhumantes que tienen que moverse
buscando dónde están los puntos de agua y buscando dónde están esas vegetaciones. En contexto del Sahel, esto supone el medio de vida de cientos y cientos de familias. Nosotros lo único que hemos hecho es aprovechar ese recurso que se produce ya, que produce la Unión Europea para otras cosas, y nosotros la estamos transformando. Y una vez que generamos esos mapas de disponibilidad de biomasa, de disponibilidad de vegetación, lo que hacemos es que a través de antenas que tenemos distribuidas por el terreno, digo antenas, pero es algo muy básico, son personas concretas a las que les hacemos llegar la información vía SMS y ellos se convierten en unos distribuidores de esa información en sus entornos. Entonces aprovechamos la información ingente que generamos en Europa y veamos cómo esa información la podemos transformar para que tenga otra utilidad, para darle otra vida a esa información que sea útil para otras poblaciones. Pues veo que la flipada con la que has empezado era verdad, ¿eh? El espacio era verdad, y para esto sirve la inversión al desarrollo. Amador Gómez es el director de I+D+I de Acción contra el Hambre. Gracias por lo que estáis haciendo y por venir aquí a contárnoslo. Un placer, gracias a vosotros. Hoy ha venido público a vernos. ¿Tendrán hambre? ¿Os habéis quedado con hambre? No, se han quedado muy satisfechos con lo que han comido. Bueno, pues mañana más. Hasta entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.